Bueno, dicho esto, ¿trajeron sus Biblias? Ok. Hoy tengo un tema para las familias. Amén. Les voy a dar un descanso del discipulado. Pero no van a descansar tanto porque hoy viene afilada también la palabra. Así que hoy le puse de título a la prédica Cultivando la fe en nuestros hijos. Amén. Cultivando la fe en nuestros hijos. Abran sus Biblias a 1 Samuel capítulo 1, porque hoy vamos a estar hablando de la historia de Elcana, Penina, Ana, Samuel. Vamos a estar leyendo un poquito de todo este capítulo, pero básicamente había un hombre que se llamaba Elcana, que tenía 2 esposas. Yo no sé cómo hacía este hombre, porque alguna vez con uno ya uno está saturado, ya está a capacidad, ya está al límite. Pero este hombre era muy valiente y tenía 2 esposas. Double the trouble tenía, doble dolor de cabeza, doble problema, 2 suegras, imagínense. Es que algunos hombres son así que les gusta la violencia, les gusta el maltrato, ¿no? Y Elcana tenía 2 mujeres. Una de su esposa, Penina, tenía hijos, le había dado hijos. Pero su segunda esposa, Ana, no tenía hijos y sufría mucho por no poder tener hijos ella misma y proveerle hijos a su marido. Entonces, esta historia se trata de ellos, cómo esta mujer ora al Señor. Se sentía mal, aunque la verdad es que el marido la trataba bien y hasta el marido alguna vez le decía, pero Ana, ¿no te soy yo mejor que una multitud de hijos? Algunas veces los hombres somos medios insensibles, ¿no? Porque sí, un esposo no reemplaza a un hijo, siempre hay un anhelo por tener un hijo. Y aunque el esposo la trataba muy bien, porque la palabra dice en este capítulo, no lo vamos a leer todo, pero dice que aun cuando el esposo traía ofrendas y sacrificios y cuando se iban a comer, dice que él le daba a su esposa doble porción. Aunque ella no tenía hijos, dice que el marido le daba a su esposa una doble porción de los bienes. ¿Cuántos de los maridos acá dan una doble porción a sus esposas? ¿Cuántos dan media porción? Un tercio de porción, un cuarto de porción. Pero le daba doble porción, la trataba bien a Ana, la amaba, ¿no? Pero Ana quería el hijo y ella sufría por eso. Entonces Ana un día decide ir al templo y orar. Entonces decide orar y pedirle al Señor que le dé un hijo, que le dé un hijo. Y hace promesas con él, ¿no? Le dice que si le da un hijo, él se lo va a dedicar al Señor enteramente. Vamos a leer del versículo 19 al 28. 1 Samuel, versículo 19 al 28. Porque acá ella termina de orar, ella estaba en el templo, estaba ahí orando con el sacerdote Elí, termina de orar y estaba tan frustrada esta mujer. Y la palabra dice que cuando ella oraba de su corazón. Porque dice que sus labios, si usted lee la historia, dice que sus labios se movían, pero no salía voz. Elí, el sacerdote, dice, esta está borracha. Y le dice, mujer, ¿hasta cuándo vas a estar borracha en la casa de Dios? No sé cuántos vinieron borrachos hoy, ¿no? Pero, y ella le dice, no estoy borracha, porque dice, yo lo que estoy orando es del corazón, no me sale la voz de la angustia que tengo, pero me está saliendo la oración desde mi corazón. Y cuando esas oraciones son así genuinas, tocó el corazón de Dios, porque vamos a ver lo que pasa. Entonces ella termina de orar pidiéndole un milagro al Señor, y ella no podía tener hijos, dice que era estéril. Barren, ¿no? Que era estéril. Termina de orar y el versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, levantándose los 2, Ana y Elcana. Dice, aconteció que al cumplirse, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová,
Por eso le puso ese nombre. Entonces dice que después, versículo 21, después subió el varón, Elcana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el marido, Elcana, le dice: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo desteste, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bueno, esa es la gran historia, ¿no? Las últimas semanas hemos escuchado lindos testimonios de varios de ustedes, de los padres, y con los hijos, lo que Dios viene haciendo en sus familias, con los hijos pequeños y algunas hijas ya no tan pequeñas, pero igual son nuestros hijos, ¿no? Aunque tengan 2 años, aunque tengan 10, 40, 50 años, son nuestros hijos, y damos gracias a Dios porque Dios nunca se olvida de nuestros hijos y no se olvida de las oraciones por ellos. Sabemos que en su momento adecuado Dios hace florecer cada palabra que fue depositada en ellos, cada oración que hacemos a nuestros hijos o que hacemos por nuestros hijos. El domingo pasado creo que el hermano Manuel comentaba de cómo los padres algunas veces nos ingeniamos para orar por nuestros hijos. Creo que decía que la madre oraba cuando usted estaba durmiendo, ¿no? Lo que hacía la hermana Manuela, oran por los hijos mientras los hijos estaban dormidos, ¿no? Y mientras duermen uno lo unge con aceite y impone mano, orar por... O sea, es hermoso, hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Saben cuántas veces yo, siendo joven, me desperté? Me quedaba dormido en el sofá y cuando abría los ojos me encontraba a mi madre con la mano en la frente. En el nombre de Jesús. Algunas oraciones no eran de: ay, bendícelo a este mi rey. No, era: saca todo lo que tiene aquí en el nombre de Jesús. ¡Fuera, demonio! O sea, no saben las veces que me despertaba y mi madre estaba orando por mí, echando fuera todo demonio. Señor, encamínalo a este desacatado, ¿no? O sea, las veces que yo hay veces que venía de la escuela y entraba a mi casa y la veía a mi mamá saliendo del cuarto con un coso de aceite, ¿no? Con un frasco de aceite. Y después entraba a mi cuarto y todas las paredes, todas llenas de aceite. Ungía mi cuarto cuando yo no estaba ahí, ¿no? Y quizás, hermanos, tú digas: ay, pero pastor, eso suena raro, eso de estar ahí a escondida y en secreto y orando por su hijo mientras él no se da cuenta y metiéndose en su cuarto a escondida y ungiendo con aceite. ¡Qué raro! Pero, hermanos, ¿vieron que el dicho dice que en el amor y en la guerra todo se vale? Todo se vale, y esto es guerra. Pelear por tus hijos, esto es guerra, hermano. Todos los días anda el diablo como león rugiente, maquinando y buscando cómo llegarle a tus hijos y cómo llegarle a tu familia, cómo infiltrarse en sus pensamientos, en sus convicciones, en su fe, en su creencia. Satanás utiliza todo lo que tiene a su disposición. Utiliza sus amigos, sus novios, la cultura popular, la escuela, la música, la televisión, el celular, los medios sociales, todo. Satanás no descansa. El problema es que muchas veces los padres descansamos. Nosotros somos los que descansamos, y creo que hoy la generación está sufriendo, estos jóvenes están sufriendo las consecuencias de padres con apatía espiritual. Quienes han abandonado prácticas, hábitos espirituales en los hogares. Hemos dejado de evangelizar a nuestros hijos. Hemos dejado de hablar de Dios en nuestra mesa mientras comemos. Hemos dejado de mostrarle cómo Dios está presente en nuestras vidas y todo lo que ha hecho en nuestro hogar. Hemos dejado de dar el ejemplo de búsqueda, santidad y compromiso con Dios en el hogar.
Hemos dejado de orar por nuestros hijos. Hemos dejado de cubrir a nuestros hijos a diario. Y hemos dejado de guerrear por nuestras familias. Hoy vino afilada también la palabra. No se crean que porque no estamos hablando de discipulado, hoy viene también con doble hacha. Y hermanos, si los brujos lo hacen, ¿no? Porque ¿qué no hacen los brujos para agarrarnos? Si los brujos hacen trabajos satánicos sobre la ropa, sobre las comidas, sobre los muñecos, sobre las rosas, hasta los calzones, ahora los brujos andan haciendo trabajo. ¿Cómo nosotros no vamos a poder orar por nuestros hijos mientras los acariciamos? ¿Cómo nosotros no vamos a poder ir a su habitación y poner manos sobre su dormitorio, sobre su puerta y ungirlos? Si Satanás busca toda manera para atacarlos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El enemigo es astuto, pero nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar chispas. Así que hoy traigo una prédica narrativa. No habrá puntos específicos, pero quiero resaltar ejemplos de este padre y de esta madre, del Elcana y Ana al criar a su hijo Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel fue una persona muy exitosa. Si usted lee todos los libros de Samuel, fue una persona exitosa, logró cosas significantes en su vida, fue uno de los profetas más influenciales en Israel, fue un juez sobre la nación y gobernó en Israel. La gente lo buscaba a Samuel para escuchar la voz de Dios. También pudo apuntar y ungir al primer rey de Israel, a Saúl, y luego tuvo el privilegio de ungir al gran rey David, ¿no? Y podríamos hablar todo el día sobre las cosas que hizo Samuel, pero la razón por la cual te digo estas cosas es porque desafortunadamente hoy en día la cultura mide éxito y logros con otra medida, con otra vara. Hoy los padres nos llenamos la boca, nos orgullecemos en decir: mi hija, mi hijo son doctores, son abogados, son emprendedores, ganan, ¿cómo dicen? Un chorro de dinero, como dicen mis amigos mexicanos, ¿no? Así se dice, un chorro de dinero. Ganan muchísimo dinero, tienen los carros último modelo, tienen botes y casas enormes y se han graduado de Harvard y MIT y Yale y Princeton y las mejores universidades y todo eso, ¿no? Y don't get me wrong, no me malinterpreten, eso es bueno, no es malo. No, o sea, tus hijos sí, yo en mi oración que mis hijos puedan llegar a alturas que yo no puedo llegar. Por eso es que la mayoría de nosotros vinimos a este país, para que nuestros hijos logren alcanzar cosas que en nuestro país no pudimos alcanzar. Y eso es bueno que prosperen en sus caminos, en su educación y que Dios los bendiga. Eso es bueno, pero en realidad nuestros hijos, el verdadero éxito no se mide con las riquezas del mundo. Lo que en realidad tendría que llenar nuestras bocas de alegría y alabanza es que nuestros hijos conozcan al único Dios y Rey soberano, que tengan una relación vibrante y viva con Jesús, que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Eso es medir el éxito de nuestros hijos. Amén. Entonces, lo que debemos desear como padres es que nuestros hijos puedan reconocer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios. Es sumamente importante que sepan reconocer cuando Dios les está hablando y cuando los está guiando, porque cuando no sabemos discernir la voz de Dios o cómo buscar su guía, corremos riesgo de tomar malas decisiones. Y hay decisiones que tomamos en la vida que pueden afectar nuestras vidas para siempre. ¿Cuántos de ustedes han tomado alguna mala decisión? No nos alcanzan las manos, tendríamos que sacar todos los dedos de los pies, pero no los saquen porque a mí me da cosa los pies. Pero, o sea, tendríamos que estar ahí, ¿no? Mostrando, todos hemos tomado malas decisiones. Y muchas veces cuando tomamos esas malas decisiones, Dios no está involucrado en the decision making process, en el proceso de tomar decisiones. Es porque no buscamos de Dios, no escuchamos su voz. Y una mala decisión puede afectar nuestras vidas drásticamente. Y la verdad es que tomamos decisiones importantes a menudo. ¿Cómo qué? ¿En qué escuela voy a mandar a mis hijos? Hay escuelas que son tremendas, es Estados Unidos, pero acá hay escuelas que son fatales, ¿no?
¿Dónde voy a vivir? ¿En qué barrio voy a criar a mis hijos? ¿No? Son decisiones importantes, son decisiones que nos afectan drásticamente. ¿En qué ciudad voy a vivir? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿En qué deudas me voy a meter? ¿Con quién me voy a casar? ¿A quién estoy eligiendo como pareja? ¿A quién estoy eligiendo como padre y modelo para mis hijos? ¿A quién estoy eligiendo como madre y modelo para mis hijos? Son decisiones importantes y es importante que nosotros reconozcamos la voz de Dios y busquemos su guía para no tomar estas malas decisiones. Y es importante que nuestros hijos también las reconozcan. Y te voy a decir una cosa más, es más importante que tus hijos aprendan a reconocer la voz de Dios que la tuya. Por dos razones. Una, porque algunas veces tú y yo nos equivocamos, ¿o no? Somos hombres, somos mujeres, somos humanos y nos equivocamos, leemos mal la situación, aconsejamos basado en nuestras historias, en nuestra perspectiva y algunas veces aconsejamos mal. Yo prefiero que mis hijos escuchen más la voz de Dios que la mía. Y la segunda razón por la cual tus hijos deben reconocer la voz de Dios más que la tuya es porque un día tú y yo no vamos a estar. Y cuando no estemos, ¿a quién van a escuchar? ¿A quién van a buscar? Al Dios eterno, al Padre eterno. Él siempre va a estar acá. Tú y yo un día nos va a tocar partir de este lugar. En algún momento vamos a partir y nuestros hijos nos van a seguir viviendo. Y yo quiero que no siempre voy a estar para darle un consejo. No siempre vamos a estar cuando nos llamen. Entonces yo prefiero que ellos aprendan a discernir la voz de Dios para que les dé ese consejo cuando tú y yo ya no podamos estar. Así que vamos a la historia de estos dos padres. El versículo 11 de 1 Samuel capítulo 1, el versículo 11 dice, Ana hizo voto diciendo, cuando le estaba orando a Jehová, hizo un voto, hizo una promesa diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Acá hay un punto muy importante en la vida de esta madre. Ana empezó a orar por su hijo antes que nazca. Es más, ni estaba embarazada, ella estaba orando por su hijo, ¿no? Antes que quede embarazada. Hermanos, es importante orar por tus hijos aun cuando están en el vientre. Es importante orar por ellos, bendecir sus vidas, declarar palabras de bendición sobre ellos. Las dos veces que mi esposa Milagros estuvo embarazada, nosotros oramos frecuente por Ali y por Sebastián. Y aún en el vientre les hablábamos de Dios. It's never too early. Nunca es demasiado temprano para que tú empieces a hablarle de Dios. Vieron que hasta la ciencia dice, cantale que te escucha, ponele música. Gloria a Dios, eso es verdad. Entonces, ya que nos escuchan en el vientre y lo que escuchan dicen que le afectan, entonces desde el vientre yo les voy a empezar a hablar de Dios. Y va a empezar a bendecir su vida y a declarar bendiciones sobre ellos. Y hermanos, nosotros orábamos por todo por ellos. Desde el momento que iban a nacer, teníamos en mente el parto y oramos por toda etapa de su vida. Aún las etapas de su vida en las cuales Milagros y yo quizás no veamos. Oramos por ellos. Aunque mi hija está por cumplir 10 años. Yo hace 10 años que vengo orando por su marido y por mis nietos. No lo quiero. Pero yo sé que no siempre hacen la voluntad del Padre. Entonces me adelanto y sé que ella va a hacer lo que va a hacer. Entonces estoy orando por su marido. Para que sea un hombre de Dios, temeroso de Dios, obediente, respetuoso, amable, que la cuide, que la ame, que sea todo lo que deseamos que alguien tenga con nuestras hijas, ¿no? Hace 10 años que vengo pidiendo por ellos y por mis nietos. Le pedimos a Dios que ellos sean bien portados, que sean educados, que sean respetuosos a sus padres, a sus abuelos, a las maestras. Aunque no lo crean, nosotros oramos por las maestras de la escuela y de la escuela dominical. Y le decíamos, Dios, que Ali y que Seba se porten bien con las maestras, que no las hagan sufrir, que no les den pleito. Y orábamos por ellos, que sean respetuosos. Le pedíamos a Dios que nuestros hijos sean estudiosos, que no sean vagos para levantar un libro y para ir a trabajar. Pedíamos sabiduría sobre ellos en los estudios, desde kindergarten hasta la universidad. Dale sabiduría a mi hija para dibujar un triángulo en kindergarten, así como aprender trigonometría en la universidad.
Oramos por sus amistades, por sus relaciones, por sus trabajos, por sus hijos y sobre todo pedíamos que Dios nunca se aparte de ellos. Es lo que más oramos. Le pedíamos sabiduría a Dios para poder guiarlos a la cruz. Hermano, mire, tu bebé puede ser un feto, puede tener 1 año, 5 meses, 2, 3 años, lo que sea. Pero tú debes pedirle a Dios que te guíe cómo evangelizar a tu hijo. Es tu deber evangelizar a tu hijo. No se crean que porque tú eres cristiano el nene va a salir cristiano. No, you still gotta preach. Todavía le tenés que predicar. Y con los niños se requiere un balance saludable. No los podés obligar y sobrecargar con la palabra. Pero sin embargo ellos tienen que llegar a Jesús orgánicamente. Y eso es más difícil que... ¿Saben lo que es? No estar sobre ellos, pero a la misma vez que lleguen a Jesús orgánicamente. Necesita mucha oración, ¿no? Así que oramos por eso y le decíamos, Señor, márcanos los tiempos, márcanos la manera, danos las palabras, prepara el día de salvación de Ali y de Sebastián. Pedíamos sabiduría para poder criarlos bajo sus estatutos. Oramos por su etapa de rebeldía que todo joven tiene. Todo joven pasa por una etapa de rebeldía, ¿o no? ¿Tú fuiste joven? Fuiste rebelde. ¿No? ¿Tenés un teenager en tu casa? Decime si no es rebelde. ¿No? Todo joven pasa por rebeldía, so get ahead of it. Adelantate a esa etapa de rebeldía. Y nosotros orábamos y le decíamos, Señor, cuando llegue esa edad, pidiéndole que Dios no la suelte, no sueltes a mis hijos, aún en sus peores crisis de fe, aún en sus momentos más oscuros, donde desafíen tu palabra y nuestra crianza, no los sueltes. No los sueltes. Te pedimos que todo lo que nosotros le hablamos y todo lo que las maestras de la escuela dominical están depositando en ellos día tras día, que en su momento de crisis de fe florezca. Que en ese momento la palabra tenga efecto. Que en ese momento cada oración que depositamos empiece a dar frutos. Pablo dice en Efesios 6:12, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. No es que si va a venir un día malo, hay días malos. Nuestros hijos van a pasar días malos. Y hermanos, lo que nosotros estamos haciendo es depositar en su banco espiritual oración de fe y poder para cuando el día malo le llegue a Ali y a Sebastián, ellos no se encuentren en negativo, no se encuentren en bancarrota, sino que se encuentren con un banco que fue depositado y lleno de oraciones de fe, poder, esperanza y sabiduría que nosotros hemos depositado ahí para que en el día malo ellos puedan hacer un withdrawal, puedan hacer un retiro de esa palabra de fe, de esa esperanza, de ese poder de Dios. Confiando, sabemos que Satanás maquina todos los días y busca devorar, pero confiamos que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Si tú tienes tus hijos, empezá a depositar en el banco de ellos, porque un día van a tener que hacer un withdrawal. Un día van a necesitar hacer un retiro de esperanza, de fe, de confianza, ¿no? De felicidad, de armonía, de paz. El día malo va a llegar. Pablo dice, estén listos para el día malo. No es por si viene, el día malo va a llegar. ¿Y con qué los estás dejando tus hijos? ¿De qué estás llenando ese banco? ¿No? Porque es así, es como que si tú le creas una cuenta de banco a tu hijo y le depositas algo, para que el día de mañana ellos puedan retirar, para comprarse un carro, lo que sea, ir a la universidad, tienen algo, ¿no? Cuando llegue el momento donde son confrontados, tienen que hacer un withdrawal, tienen que hacer un retiro. ¿Y de qué le llenaste el banco espiritual? Tranquilo, hermano, no se ponga así. Llenarle el banco espiritual a tus hijos, orá por ellos. Versículo 11 dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella ya le estaba diciendo a Dios, si me das un niño
te prometo que lo dedicaré a ti todos los días. O sea, le estaba diciendo, Padre, si tú me das un día, te juro, te prometo que no faltará un día donde este niño no le hable de tu grandeza, de tu poder y de tus atributos. No faltará un día donde no le enseñe a andar en tus caminos. No faltará un día donde tú no seas prioridad en la casa. Si me das este niño, será tuyo, dedicado, apartado para tus propósitos. Y hoy en día no sé cuántos padres seguimos orando de esta manera por nuestros hijos. No sé cuántos padres siguen dedicando sus hijos a Dios. Porque si el nene dice, algunas veces los nenes hoy en día dicen, no quiero ir a la iglesia, los padres dicen, ok. ¿Qué pasó? Ok, no quiero ir a la iglesia, bueno, no hay problema. Entonces, if we're okay con que ellos no vengan a la iglesia, ¿cómo lo vamos a estar dedicando a Dios todos los días? Y hay veces que los padres ni siquiera venimos 2 domingos seguidos a la iglesia, muchísimo menos vas a dedicar a tus hijos todos los días al Señor, ¿no? Entonces, y miren cómo estos padres empiezan con el pie derecho. If you go down al versículo 24, vamos a ver cómo estos padres empiezan con el pie derecho. ¿Cómo hubiese querido estudiar esta parte antes de tener hijos? ¿Hay alguien que está embarazada? Hay alguien que tiene bebé, this is good timing for you. Tenés un bebé, es tu día. Pero no es tan tarde si tenés algún adolescente que necesita, ¿no? Hay un versículo bíblico que dice, spare the rod, ¿no? Si mantienes la vara de tu hijo se va a descarrilar, ¿no? Hay veces que hay que... Versículo 24 dice, después que lo hubo destetado, o sea que ya el nene dejó de tomar la teta, dejó de tomar leche, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo, ¿a dónde? A la casa de Jehová en Silo. Y miren lo que dice la palabra. Y el niño ¿era qué? ¿A dónde lo llevó? ¿Cuándo era qué? ¿Tengo que decir algo más? Se los voy a decir de todas maneras. Llevó a su hijo, llevó a la iglesia cuando Samuel era un niño pequeño. La importancia de llevar a nuestros hijos a la casa de Dios desde una temprana edad. El problema es que muchas veces solo llevamos nuestros hijos a la iglesia cuando ya son grandes y nos están volviendo locos con un montón de problemas. Y ya no damos más, mirá cómo se descarriló mirá cómo está, me vuelve loco, se está metiendo con esta mala compañía, anda en drogas, anda en alcohol. Tú necesitas iglesia. You're late. Tendrías que haber empezado cuando era niño. ¿No? Dice, no es imposible que un joven se encamine, Dios lo puede hacer. Si nos encaminó a nosotros con 20, 30, 40, 50 años, lo puede hacer con un joven, pero es más difícil. Ahora corregirlo o enseñarle el camino del Señor es difícil, y más cuando son jóvenes, porque vieron que cuando son jóvenes como que el sentido común no entra a los jóvenes, ¿no? Usted le puede hablar y es como que le está hablando a una roca. Algunas veces es más fácil que el adulto se encamine que el joven, porque el joven cuando no quiere, ¿no? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Debes empezar cuando es niño, porque la promesa es que cuando los instruyes desde niños en el camino del Señor, aún en su vejez no se van a apartar del camino. Pero hoy en día vemos que hay niños que tienen igual de poder o autoridad que sus padres en los hogares, porque le dicen, no quiero ir a la iglesia, y los padres aceptan. Bueno, está bien, entonces mi rey, ¿qué quiere hacer hoy? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere disfrutar el día? A ver, Angelito, ¿dónde quiere ir usted? ¿Que no quiere ir a la iglesia? It's okay. To be honest, I didn't want to go either, ¿no? No, entonces, ¿qué quiere hacer hoy? Hermano, no, tráelo a la iglesia. Es que no le gusta, pastor. Tráelo igual. Aunque le gusta, nadie le preguntó si le gusta o no le gusta. Tráelo igual. Tú eres el padre, tú eres el adulto, tú eres el que vas a rendir cuentas por él o por ella. Hay veces que mi hija Ali tampoco quiere venir a la iglesia. Y yo le digo, mientras yo sea tu padre y mientras yo te dé de comer y mientras duermas en mi techo, si yo voy a la iglesia, vos vas a la iglesia.
Hoy en día negociamos mucho con los hijos. No sé quién le dio a estos hijos tanta autoridad sobre los hogares, ¿no? Me decía un compañero que tiene hijos, me dice, hasta ahora mi hijo toma las decisiones de qué vamos a comer en la casa. Y yo me puse a pensar y dije, creo que los míos también, ¿no? Porque uno como que... Y él me decía, ¿y vos te acordás cuando éramos chiquitos? ¿Qué le íbamos a decir a nuestros padres? Quiero comer esto. Nuestros padres venían y ni nos daban el menú del día. O sea, era sentate a comer, es esto. Y si no te gustaba, ¿qué me importa? Anda a dormir con hambre. Y crean que la pastora me hizo ir a dormir con hambre porque hubo una vez que no me gustó recalentado. ¿Saben lo que es recalentado, no? Lo que se comió el día de ayer o lo que sea. Y me dijo, es lo que hay. Si no querés comer, andate a dormir. ¿Y saben qué? Me fui a dormir a las 3 de la mañana, me agarró hambre, yo llorando ahí, mamá, que no tengo hambre. A dormir. Yo no tengo hambre. Si me levanto y me fui a dormir, porque uno sabe cuando los padres se despiertan, vuelan chancletas, todo, vuelan cinturones, pero es verdad. Y este hombre me decía, y es como que nosotros a nuestros hijos hoy le decimos, hijo, hija, el menú del día es, ¿no? Y tenemos esta opción y esta opción o esta opción. O le decimos, hay veces que con Milagro estamos diciendo, especialmente los domingos, ¿no? Salimos a la iglesia y decimos, ¿qué comemos? Y ahí está la voz presente de la mayor, ¿no? I'm thinking pasta. Y yo la miro a Milagro, ¿te parece bien pasta? ¿No? Y vamos a comer pasta. Y yo le decía a mi hijo, tenés razón. Me gobierna mi comida, mi hija. Le digo, ¿cómo puede ser? No más. Hablaba con un hermano esta semana y decíamos que hoy en día los padres permitimos cosas de nuestros hijos que nunca se nos fue permitido a nosotros. Hoy en día nuestros niños hacen cosas que antes a uno le dejaban el brazo morado de tantos pellizcones que le daban en la iglesia. If you know, you know. Así que, hermano, traiga a su hijo a la iglesia. Tráigalo. No quiere venir, tráigalo igual. Enséñele reverencia al Padre. Enséñele respeto por la casa de Dios. Lo voy a decir de vuelta. Enséñele respeto por la casa de Dios. If you don't teach them respect in your house, that's not God's problem. Si vos no le enseñás respeto en tu casa, no es problema de Dios. Pero enséñale a respetar la casa de Dios. Enséñale a alabar a Dios, a ser agradecidos con Dios. No le dé el teléfono para que se entretenga todo el servicio. La escuela, ¿saben lo que me decía la directora y la vicedirectora? Yo sé, ellos les tienen miedo de decirlo a ustedes, pero yo hoy se los voy a decir a ustedes. Las voy a mandar al frente. Dicen que los niños no están prestando atención en las clases porque están en el teléfono. Dice, pastor, pero usted sabe que cuando hablamos con los padres muchas veces son sensibles y se enojan y están buscando cómo manera de decirle a ustedes que no le den el teléfono a sus hijos porque no están prestando atención una vez que salen estas puertas. Bueno, yo hoy se lo digo a usted, sus hijos no están prestando atención ahí afuera porque tú le das el teléfono. El poco tiempo que están ahí en la clase, la media hora de clase que reciben de palabra de Dios, ni eso están escuchando porque tú le estás dando un teléfono. Yo le dije que hoy venía afilado, ¿o no? Y todo empieza desde casa. Si usted alaba a Dios en su casa, si habla de Dios en su casa, si ora con sus hijos, si le muestra la bondad de Dios y las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, entonces venir a la iglesia no será un concepto extraño para el niño, sino que será una extensión de lo que ellos ya vienen haciendo en la casa. A ese niño no se le hará difícil alabar a Dios porque estará agradecido por las cosas que tú le contaste que Dios ha hecho en tu familia. Tú debes compartir. Los devocionales la semana pasada era mucho Deuteronomio. Y mucho, ¿qué decía Moisés? Cuéntenle a sus hijos, cuéntenle a sus hijos, cuéntenle a sus hijos. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? Hablen de Él. ¿Se acuerdan? A Ali nosotros le decimos,
Porque nosotros tenemos estos mismos problemas con nuestra hija, no se crean que teníamos estos mismos problemas. Y nosotros le decíamos a Ali, porque ella venía, pero algunas veces no quería levantarse, quería estar sentada o echada en las bancas. Y nosotros, como compartimos con Ali las cosas que Dios hace, le decimos, Ali, mira cómo Dios sanó a tu abuelo. 3 veces, porque vieron que el pastor Jorge casi 3 veces se nos va. Entonces le digo, mirá cómo sanó a tu abuelo, mirá cómo papá recibió el trabajo que pidió, mirá cómo Dios nos dio esta casa, mirá cómo Dios escuchó tus oraciones y hoy tenés a tu hermanito que tanto venías orando por un hermanito, hoy lo tenés. Y le decimos, Ali, ¿no crees que eso es suficiente para que te pongas de pie y alabes a Dios y le des gracias? Oh, ok. ¿No? Pero se lo tenés que conectar. Pero si tú en tu casa no le estás hablando de lo que Dios viene haciendo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en lo que le está haciendo Dios en tu casa, si los chicos no tienen ni idea, entonces claro, cuando tú le dices acá alaba a Dios y van a decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué hizo ese Dios para que yo me pare y le cante? ¿No? Versículo 25, ¿cómo están? ¿Seguimos o ya está suficiente con esto? Bueno, ustedes dijeron, dentro de 10 minutos no me vengan a... Ya sacó el machete, délo, pastor. Versículo 25 dice, y tomando el becerro trajeron al niño a Elí, o sea, el sacerdote, lo que hoy en día sería el pastor en la iglesia. ¿Vieron lo que nosotros hacemos cuando presentamos los niños en la iglesia? Se los dedicamos al Señor. Lo trajeron a Elí. Versículo 26, y ella dijo, oh Señor mío, le dice a Elí, viva tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. ¿Y saben lo que me gusta? La Nueva Traducción Viviente dice, ahora se lo entrego al Señor. Dedicarlo, entregárselo es lo mismo, ¿no? Pero dice, se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Esto a mí me encanta porque ¿cuántos de ustedes saben que tu hijo le pertenece a Dios? Tu hija le pertenece a Dios. Dios te eligió, me eligió a mí para ser tutores y guiarlos, pero son desde el Señor en realidad. Yo decía el jueves que cuando me enteré que Milagro estaba embarazada de mi segundo niño, yo lo primero que hice fui a hablar con el dueño de ese niño. Y no se crean, no hay situación ahí de venado, pero fui a hablar con el dueño de ese niño y le dije, yo tenemos que hablar, porque este niño no estaba en mis planes. Pero yo sé que tus planes son mejores que los míos y todo eso lo entiendo. Le dije, pero este niño no estaba en mi budget, no estaba en mi presupuesto. Así que yo no lo busqué, tú lo estás mandando, tú encárgate de cuidar a este niño. Animal money, le dije. No, yo hablo así con el Señor, le dije, Señor, yo necesito contratar a la mejor babysitter del estado de Maryland. No es barata, no es barata, le digo. Estaba trabajando para doctores y entonces le dije así al Señor, le digo, es tu hijo, tú me lo estás enviando, tú pruebe los recursos. A los 7 meses tenía otro trabajo que me ayudó a pagarle a la señora Alicia, ¿no? Y el versículo 28 dice, y adoró allí a Jehová. Pero saben que hay algunas traducciones bíblicas que no usan el singular, sino usan el plural. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, y allí ellos adoraron al Señor. Y saben que yo creo que la traducción correcta es plural, que ellos adoraron al Señor, que ellos adoraron a Jehová, porque esta era una familia que adoraba a Dios en todo tiempo. En este capítulo 1, todo lo que leímos y lo que no leímos, hay 3 referencias que muestran a esta familia adorando a Dios. El primero se encuentra en el versículo 3, que dice, y todos los años aquel varón, o sea el padre, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Les puedo compartir algo bien pequeño acerca de
de esta adoración en particular, por qué me gusta. Si decían que no, igual se las iba a dar, pero me gusta como involucrarlos a ustedes, que se sientan que tienen un voto, pero en la prédica no tienen voto. Pero dice que el padre adoraba a Dios, le daba una ofrenda de sacrificios a Dios por todo lo que tenía. Aún Ana no tenía a su hijo Samuel, pero por lo poco que tenían, igual él adoraba a Dios y daba una ofrenda a Dios. Y dice que lo que me llama la atención es que dice que iba a adorar a Dios y a ofrendar en el templo donde estaban los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. Y quizás usted diga, y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es que estos dos hijos, estos dos sacerdotes, eran malos. Si usted lee el capítulo 2, capítulo 3, eran malísimos estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque se quedaban con las ofrendas. Traían ofrendas y ellos se las quedaban. Los animales que venían a sacrificar para el Señor, dice que antes que los sacrifiquen o cuando los estaban hirviendo, dice que sacaban un tenedor grande, sacaban a los animales y se los llevaban ellos para comérselos. Eran tremendos. Lo que la gente ofrendaba a Dios, ellos se lo estaban quedando, ¿no? Y el pueblo lo sabía. Si usted lee capítulo 2, 3, esto era información común. Todo el pueblo sabía que estos dos sacerdotes se quedaban con las ofrendas. Sin embargo, el Cana, o sea, el padre, ofreció adoración y ofrendas al Señor sabiendo que la maldad de los sacerdotes no invalidaba su propio servicio a Dios. La maldad de estos sacerdotes no tenía nada que ver con su ofrenda de gratitud a Dios. Y hay gente que no va a la iglesia un domingo porque no le gustó lo que el hermano le dijo o esto o lo otro. No voy porque ahí está ese chismoso que dijo esto. Hay gente que no ofrenda porque dice, no estoy de acuerdo cómo la iglesia utiliza el dinero. ¿Y a vos qué te importa? Eso no tiene nada que ver con tu ofrenda al Señor. Si alguien está haciendo algo mal, si ese hermano está haciendo algo mal, si la iglesia está haciendo algo mal con las finanzas, si el pastor, él se va a ocupar. Toqué un nervio, ¿no? Él se va a ocupar, Dios se ocupa de todo. Pero tu ofrenda es de Dios, tu servicio es a Dios. Te digan lo que te diga fulanito, fulanita, o si te agrada que la iglesia está mandando plata a Pakistán a un ministerio o no. Ay, que yo deseaba que esa plata vaya a un país latinoamericano. Entonces no ofrendo. No tiene nada que ver. Anyways, let's move on. El segundo caso de adoración está en el versículo 19, porque después Ana, después de que ella termina orando a Dios y pidiéndole el milagro de tener un bebé, sin haber recibido una respuesta de Dios, Dios todavía no había contestado, Dios todavía no ha hecho un milagro, ella todavía no se había acostado con el marido. Sin embargo, dice el versículo 19, que se levantaron de mañana, los dos, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Adoraron a Dios sin saber si Dios le daría un hijo o antes de recibir una respuesta. Y el último ejemplo de adoración es en el versículo 28, que una vez que ya tuvieron a Samuel y una vez que se lo dedicaron a Dios, la palabra dice, y ellos adoraron a Dios. Miren qué ejemplo nos dejan. Adoraron a Dios dando gracias por lo que tenían, aunque era poco. Adoraron a Dios en medio del dolor y sufrimiento de Ana, y adoraron a Dios cuando aún todavía no habían recibido el milagro, y después adoraron a Dios cuando ya Dios les dio lo que ellos habían pedido. Y saben que hay muchas veces, hermanos, que estas diferentes opciones a nosotros nos llevan a apartarnos de Dios. Sin embargo, a ellos los llevó a adorar a Dios. Tenemos poco, nos enojamos con Dios y nos apartamos, ¿no? Dios no está contestando tu respuesta todavía, me enojo con Dios y me aparto, ¿no? Dios te da lo que venías pidiendo, bueno, ya lo tengo, me voy de Dios. Ya tengo la casa, ya tengo la doña, ya tengo la esposa, ya tengo esto, me voy. Sin embargo, ellos en todo tiempo adoraron. Miren qué ejemplo espectacular de lo que es vivir una vida continua en adoración, adorar a Dios en todo momento. Y lo importante que esto fue para Samuel, ver a papá y a mamá adorar a Dios juntos. Ver a papá y a mamá adorar a Dios juntos. Hermanos, no saben el testimonio que ustedes le dejan a sus hijos cuando los ven adorar a Dios juntos.
Viendo cuando tus hijos pueden ver que los dos vienen a la iglesia juntos, que los dos están levantando las manos a Dios juntos, llenando sus bocas de adoración juntos, sirviendo a Dios juntos. Es importante que no vean un desnivel entre papá y mamá. Mamá viene a la iglesia, papá se queda viendo el fútbol. Papá adora a Dios, mamá se queda sentada. Es importante que vean un nivel de los dos juntos. Mamá y papá adoran a Dios, ¿no? El capítulo 2, si dan vuelta a la página, capítulo 2, del 1 al 10, relata la oración de Ana a Dios. Y luego el versículo 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministrar significa servir a Dios. Qué lindo es ver cuando nuestros hijos sirven a Dios desde pequeña edad. Desde temprana edad este niño estaba en la iglesia y dice que ministraba a Jehová al frente del sacerdote. Iglesia, esto es algo que el pueblo de Dios debe redimir. En algún momento, por no sé qué fue el momento en nuestra historia, pero hemos dejado de influenciar que nuestros hijos sirvan a Dios. Hablaba con el grupo de la música este jueves y le decía, yo me acuerdo cuando yo era joven, este altar estaba lleno de jóvenes y de niños. Y teníamos niños ujieres y jóvenes que estaban en las puertas, que hacían esto. Y hoy en día, ver a un niño servir a Dios es como ver, no sé, un milagro, ¿no? Agua en el desierto, ¿no? La iglesia debe de redimir esto para el Señor. Hoy en día vemos que familias están sustituyendo el servicio a Dios de parte de sus hijos con servicios a otras cosas. Están más enfocados en deportes, clubes, actividades que servir a Dios. Yo conozco padres que corren de un lado al otro 5 a 6 días a la semana metidos en las tardes, en actividades, en clubes, deportes y un montón de otras cosas. Fines de semanas enteros. Hasta se quedan a dormir en hoteles cerca de las canchas para no tener que ir y venir. Usted también los conoce. Pero no veo padres que hagan ese mismo esfuerzo para traer a los niños a la iglesia. Hay padres que 6 días a la semana los están llevando a práctica de fútbol, de esto, los clubes de las escuelas, los llevan a jugar hasta Pensilvania, Nueva Jersey, se quedan, buscan hotel, salen temprano, hacen todo para que los chicos sirvan en estas actividades. Pero cuando hay que traerlos a la casa de Dios, al grupo de jóvenes, a ensayar, a la escuela dominical, hay 10.000 excusas. Y no estoy diciendo que es malo que los chicos participen que no participen en deporte, que no pertenezcan a clubes de la escuela y actividades. Es bueno todo eso. Pero todo tiene un balance. No esperes que tu hijo o tu hija te muestre a ti el balance. Ellos son niños, no te van a saber decir si están sintiendo un balance entre Dios y su deporte, ¿no? Tú eres el adulto, tú les tienes que marcar los balances en la vida. Entonces tú tienes que mostrarles, así como los animas para estas actividades, anímalo a tener una relación con Jesús viva y vibrante, acércalos al Padre, tráigalo a la iglesia, motívalo a participar del servicio, motívalos a servir a Dios. Mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes y no saben cuántos jóvenes pasaban por esto. Y durante las épocas de fútbol pasábamos 5 veces sin ver a esos niños en la iglesia. Nosotros le decíamos, padre, tráigalo. Es que él tiene un compromiso con el equipo. ¿Qué va a decir el coach? ¿Qué va a decir el director técnico si no viene? Y Milagro y yo éramos jóvenes, así que no contestábamos, pero decíamos, ¿y el compromiso con Dios dónde está? ¿Y qué va a decir Dios cuando tu hijo se pierda? ¿Y saben qué? Después terminaba el fútbol, venían a la iglesia, estaban desanimados, descarrilados, y los padres, haz algo por mis hijos. ¿Y qué querés que haga si por 6 meses del año no los trajiste a la iglesia? Tú le diste el ejemplo de no estar con Dios. ¿Y querés que un día a la semana, por 1 hora, te cambie a tu hijo? ¿No? Así que bueno, hay que enseñarle a tus hijos a reconocer la voz de Dios, ¿no? Y quiero que vean el resultado de todo esto que hicieron Elcana y Ana. Vean el resultado. Va a estar en capítulo 3. Y yo se los voy a leer. No vamos a meternos mucho porque ya tengo que terminar.
Pero todo lo que hicieron estos padres tuvo un reward, ¿cómo se dice? Tuvo una recompensa, ¿no? Primera de Samuel capítulo 3, y esto no se lo di a los de Miri, así que perdón, pero esto me lo dio el Señor acá. Así que, Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, dice que Samuel todavía era joven, ¿no? Y lo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Yo sé que muchos tienen la Reina Valera, es ok. Pero Samuel dice que todavía era joven, o sea que ya no era más un niño, sino que habían pasado los años, ya era joven. Dice, servía al Señor bajo el cuidado de Elí, o sea que era joven y todavía seguía en la casa de Dios y seguía sirviendo a Dios. ¿Vieron la diferencia? Cuando los empezás a caminar de chiquitos, ahora eran jóvenes y servía a Dios. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni frecuente las visiones. Mira, hermano, aun cuando no era común que esta generación escuche la palabra de Dios, aun cuando no era común que estos jóvenes estén metidos en la iglesia y escuchen la palabra de Dios, este Samuel estaba metido en la iglesia y estaba sirviendo al Señor. Y eso es lo que yo quiero, jóvenes que se desvíen de la corriente, que los jóvenes que hoy en día no están escuchando la voz de Dios, que nuestros jóvenes se desvíen y digan, cuando no es común que los jóvenes estén metidos en la iglesia, Samuel, Ali, Sebastián, Aarón, tu hijo, tú tienes que poner tu nombre, él está metido en la casa del Señor. Y el versículo 4 dice, el Señor llamó a Samuel. Aun cuando no era normal que los chicos estén en la iglesia, el Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Entonces Samuel fue corriendo donde estaba Elí, el sacerdote, y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, gloria a Dios, porque Dios sigue llamando a nuestros hijos. Dios sigue hablando y sigue llamando a tus hijos. Dice, y lo volvió a llamar. Y dice, una vez más el Señor lo llamó a Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Versículo 7 dice Samuel, todavía no conocía la voz del Señor. No conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado todavía a Samuel. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llama usted? Samuel creía que era Elí el que lo estaba llamando. Entonces Elí se dio cuenta que era el Señor el que estaba llamando al muchacho y le dice, ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, dice la palabra. Gloria a Dios, que Dios se acercó al niño una vez más. Cuando tú acercas a tu hijo a la casa de Dios, el Señor se va a acercar a tu hijo. Tú lo trajiste hasta aquí, Ana. Ahora yo me voy a acercar a él. Y dice que el Señor se acercó a él. Se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y él le dijo, habla que tu siervo escucha. Y ahí el Señor le empezó a revelar a Samuel, hasta ahí voy a leer, y le empezó a revelar todo lo que quería hacer por medio de Samuel. Vamos a terminar. Samuel aprendió en ese día a reconocer la voz de Dios. Ese fue el día que Samuel entendió cómo se movía Dios, cómo hablaba el Señor. Lo reconoció en la iglesia y lo reconoció bajo un mentor, el sacerdote que le dijo, Dios te está hablando, hijo, contestale de esta manera la próxima vez. Miren la importancia de traer tu hijo a la iglesia, de, como decía Proverbios, de enseñarles desde chiquitos los caminos del Señor, porque a un CBG no se va a apartar, ¿no? Miren la importancia. Fue en la iglesia bajo su mentor espiritual que Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Tráelo a la escuela dominical a tu hijo. Es bajo el tutoral o el mentorship de las maestras, de los líderes de jóvenes que van a aprender a reconocer la voz de Dios.
Porque un día, como decíamos, tú y yo no vamos a estar y ellos todavía van a necesitar escuchar la voz de Dios. Y fue ese día que Samuel comenzó su ministerio en Israel. De ahí en adelante Dios lo llamó a Samuel y le empezó a decir todo lo que iba a hacer, cómo lo iba a poner a él como profeta sobre la nación. Lo empezó a mostrar cómo él iba a ser juez. Le empezó a derramar. O sea, ese día nació el ministerio de Samuel. Pero todo empezó con una mamá y un papá que oraron por él. Todo empezó con una madre y un padre que dijeron: si me das este hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días. No va a haber un día donde este chico no escuche tu palabra. No va a haber un día donde a este chico no le hablemos de ti, de tus virtudes, de tu grandeza, de tu poder. Todo empezó cuando los padres empezaron a orar por este niño. Todo empezó cuando los padres decidieron hacer algo diferente. Hoy cantamos: da un paso al frente, haz algo diferente. Y quizás sea tu tiempo de empezar a hacer algo diferente. Lo que viniste haciendo hace 20, 30 años, 15 años, it hasn't worked for you, no te ha funcionado. Quizás hoy es el día donde el Señor te está diciendo: haz algo diferente. Vos querés ver estos cambios en tus hijos, lo ves apagado, lo ves descarrilado, lo ves metidos en estos lugares que a ti no te agrada. Haz algo diferente. Empieza a orar por tus hijos, empieza a congregarte, empieza a traerlo a la iglesia, empieza a mostrarle cómo escuchar la voz de Dios. Mételo bajo el tutorial de una escuela dominical, de los jóvenes, de la iglesia. Haz algo diferente. Todo empezó cuando oraron por ellos y lo trajeron, lo acercaron a la palabra del Señor. Y cuando ya Samuel estaba cerca del Señor, el Señor se acercó a él. Y adora en todo tiempo. Adora aún cuando tu hijo no esté logrando los cambios que tú venías deseando. Adora igual, no desmayes, no te enojes, no te des por vencido, no te vayas corriendo. No, el Señor no me escuchó. No, seguí adorando. El día va a venir. Él va a contestar esa oración. No hay un justo desamparado, dice la palabra. Él va a contestar esa oración. Él va a obrar en ti. Él va a obrar en tu familia. Él va a obrar en tus hijos. Pero tú tienes que hacer este ejemplo de Ana y Elcana, que eran un modelo para este chico Samuel. Eran modelo, adoraban en todo tiempo. Estaban iguales. Dice que los dos adoraban a Dios. Únete con tu marido, únete con tu esposa. Alaben a Dios juntos. Háblale a tus hijos acerca de Dios. Algunas veces pensamos que nuestros hijos no entienden. Pensamos que son muy chiquitos, no van a entender. No, ellos entienden más de lo que algunas veces tú y yo entendemos. Hay veces que ellos entienden verdades bíblicas que tú y yo nos cuesta entender. Decile: mira, hijo, esto es lo que Dios está haciendo en mi casa. Mira, hijo, la verdad es que yo no estaba contento en este trabajo. Y estaba sufriendo esto y estaba sufriendo lo otro. Y vos no lo sabías, hijo, pero mamá y yo veníamos orando por esto y por lo otro. Y mirá, hoy tengo este trabajo. O mirá, Dios me ha dado esto. Mirá, hijo, nosotros vos no lo sabías, pero era un anhelo de mamá y papá tener nuestra propia empresa. Y no sabés lo que sufrimos. Y algunas veces nos da vergüenza. Compartilo con tus hijos. Ellos ya te respetan y te aman, ¿no? Compartirlo y decirle: no sabes lo que sufríamos acá, queríamos un mejor bienestar para ustedes y le pedimos al Señor y fue difícil y hubo esta prueba y hubo esto y hubo lo otro, pero en cada paso, en cada problema, en cada dificultad veíamos la mano de Dios. Este camino se abrió, este enemigo fue derribado, esto sucedió. Contale. Así como el pueblo, cuando venimos esta semana que veníamos hablando de Deuteronomio y Josué, así como el pueblo le contaba, ¿no?, a sus hijos, su descendencia, contale, hacelo parte. Que Dios no sea, yo le comentaba al hermano Emanuel que hace años atrás, hace como 4 o 5 años atrás, empezamos a hablar con los jóvenes de esta iglesia. Y yo les decía: ¿y qué pasa, chicos? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué los veo sentados atrás de todo, echados en la banca con los celulares? Y me dicen: es que la iglesia de mi papá es... ¿Cómo que la iglesia de tu papá? Esta es tu iglesia. Si vos venís acá, es tu iglesia. Ninguno de ellos veía esto como su iglesia. Y hablaban el Dios de papá y que mi mamá sí alaba a Dios y que esto... Y ellos no tenían conexión con Dios. Ellos veían que Dios era el Dios de mis padres y la iglesia de mis padres. Eso a mí me dijo que los padres no están haciendo a Dios parte de las charlas en los hogares. Habla de Dios en los hogares, muéstrale lo que Él ha hecho en tu vida, cuéntale tu testimonio. Medite,
Si hay cosas fuertes, medite, ¿no? Ajustar la historia. Pero hablarle de la grandeza de Dios, para que después puedan venir acá y alaben a Dios de corazón, como hoy lo hacíamos nosotros. Mi corazón encanta esta canción. ¿Por qué? Porque reconozco, estoy pensando hacia atrás y viendo lo que Dios ha hecho en mi vida. They need those stories too. Ellos también necesitan escuchar esas historias. Vamos a despedirnos de este lugar y a orar. Si tú tienes a tu hijo, a tu hija, agárralo, ponelo cerca tuyo. Y te invito a que hoy tengas una oración por tus hijos. Quizás no lo has hecho hasta el día de hoy, quizás es la primera vez, no importa, no tenés que decir nothing fancy, nada elegante, nada grande, solamente ora por tu hijo y decirle: Dios, ayúdame con él, ayúdame con ella. Dame la sabiduría para poder criarlo bajo tus estatutos, bajo tu palabra. También quizás sea un tiempo de decirle: Padre, perdóname, porque quizás en todo momento no fui un buen tutor de tu hijo, de lo que tú has dado para mi cuidado. Quizás no fui un buen guardián. Perdóname en las áreas donde yo fallé. Perdóname porque hubo cosas que debí haber visto, pero no las quise aceptar. Pero ahora te pongo en tus manos mi hijo, te pongo en tus manos mis hijas. Bendícelo, prospéralo. Y ahora, hermano, tú ahí empieza a declarar palabras de bendición sobre tu hijo. Y si tú no tienes hijos todavía, pero estás esperando que vengan hijos, empieza a orar por esos hijos que van a venir. Esos hijos del futuro que tú estás deseando tener. Si los tienes afuera del país, ora a la distancia. Que la oración llega, la oración es bajo internet y llega a todos lados y empieza a declarar palabras de bendición sobre tu hijo. Bendícelo, prospera su camino, bendícelo en la escuela, dale la sabiduría, Padre, para que pueda entender todas las materias. Ayúdalo, dale convicciones, guarda su corazón, guarda sus pensamientos de todo mal, de toda mala doctrina. Guarda todo lo que él mira con sus ojos. Guárdalo, Padre, protégelo de aquellas cosas que está viendo que le hacen daño, que no es verdadero. Guárdalo de esas amistades que por ahí lo llevan por malos caminos. Sana su corazón. Empieza a sanar el corazón de mi hijo. Empieza a manifestarte en su vida, Padre, así como tú un día lo llamaste a Samuel y le dijiste: Samuel, Samuel. Padre, te pido que hoy empieces a llamar a mi hijo, a mi hija, la empieces a llamar. Padre, quizás no siempre he venido hasta tu casa, no siempre lo he traído, pero I am here today. Hoy estoy aquí, hoy traje a mi hijo. Por ahí no pensé que esto iba a suceder, pero hoy traje a mi hijo, lo acerqué hasta tu casa. Ahora te pido que tú te acerques hacia él. Empieza a revelarte, empieza a mostrarte en su vida. En todo lo que vas a hacer, guía sus pasos, dale sabiduría para que tomes buenas decisiones, dale discernimiento. Oro y bendigo su vida, oro y bendigo sus amistades, sus relaciones. Oro por su futuro, oro por sus trabajos, oro por su educación. Padre, te pido que tú abras las puertas de las mejores universidades para mi hijo, para mi hija. Padre, que sean las universidades que vengan a buscar a mis hijos, que vengan a decir: queremos que ellos vengan a esta universidad. Señor, empieza a preparar el camino para sus carreras, para sus trabajos. No permitas que se envuelvan y se afanen en los negocios de la vida, sino que puedan mantener un balance entre sus carreras y su relación contigo. Padre, aún en su juventud te pido que tú los guardes en este momento de rebeldía o en el futuro momento de rebeldía. Guarda sus corazones, que tu palabra no se aparte de ellos. Aún en los peores momentos de crisis, que no se aparte. Padre, yo sé que hay veces que parece que no nos escuchan, Señor, pero te pido que tu palabra y estas oraciones den fruto en su momento adecuado. En ese momento que ellos se encuentren desafiados
a hacer algo que quizás no están cómodos haciendo, en ese momento donde están a solas, ese momento donde nadie los está mirando, ese momento donde alguien los está incitando a hacer algo que no deben hacer. Ahí, Padre, porque yo sé que hay momentos donde yo no voy a estar presente, pero ahí te pido que tu voz sea la que hable. Yo entiendo, Padre, yo entiendo el proceso de la vida, entiendo el ciclo, entiendo que no voy a estar todos los días presente a donde va mi hijo, donde va mi hija. Entiendo que no voy a entrar a los lugares donde ellos entran. Entiendo que no voy a estar ahí siempre en su habitación. Pero te pido que ahí estés tú y que tú estés trayendo a memoria toda palabra, toda oración, todo, Padre. Los cubrimos a cada uno de nuestros hijos con la sangre bendita de Jesús. Guárdalos en la escuela, Señor. Protégelos de toda doctrina que se les pueda llenar las cabezas que no viene de ti. Señor, y oramos por esta generación nueva, Señor, para que tú los levantes. Que en el nombre de Jesús se pueda redimir, Señor, la generación que alaba al Señor. Esa generación de jóvenes que buscan a Dios. Esa generación, como decía la palabra, aún en días y en momentos donde es raro, inusual que un niño escuche la palabra de Dios. Padre, declaramos sobre la vida de nuestros hijos que ellos se van a desviar de la corriente del mundo y que ellos aún en estos días van a escuchar la palabra de Dios. Aún en estos días van a venir a la iglesia. Aún en estos días van a acercarse a ti, Padre. Declaramos sobre nuestros hijos que ellos fueron llamados con propósitos en este mundo, y oramos y declaramos que esos propósitos se van a cumplir en esta tierra. Antes que mis ojos cierren por última vez, Padre, yo declaro que voy a ver a mi hijo y a mi hija metidos en una iglesia, alabando y sirviéndote, cumpliendo los propósitos de Dios. Todo lo que tú has puesto en ellos, Padre, levanta esta generación. Señor, que no sean débiles, sino que puedan levantarse al challenge, Señor, que puedan levantarse a desafiar las corrientes del mundo, a desafiar el status quo, a todo lo que el mundo hoy llama sano y bueno, Padre, que ellos se puedan desviar, porque requiere más coraje, más valentía hacer el bien que el mal. Padre, levanta una generación de valientes, una generación que no dobla rodillas a los baales, una generación que no va a la corriente y que dice porque tú lo haces yo lo hago, una generación de valientes que se levantan en el nombre de Jesús y empiezan a arrebatar todo lo que el enemigo está metiendo en su juventud y en su cultura. Levanta a los próximos levitas, levanta a los próximos Danieles, levanta a los próximos predicadores, levanta a los próximos alabadores y salmistas. Levanta, Señor, ese pueblo de valientes que te busque a ti, que te ponga a ti sobre todo, sobre las riquezas del mundo, Señor, que te ponga a ti sobre la fama, que te ponga a ti sobre las mujeres, las drogas, el alcohol. Levanta a la próxima generación de valientes, Señor. Levanta a aquellos Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, esos jóvenes que tenían convicciones, que por más que el mundo y Nabucodonosor dijeron alaba a esta estatua, ellos dijeron no, nosotros servimos al Dios Altísimo. Gracias, Padre. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada futuros padres. Bendice los vientres de estas mujeres que están buscando tener a estos hijos, Señor. Dales la sabiduría para poder criar y cultivar la fe en sus hijos. Bendice estos hogares. Dale a cada padre, Señor, la sabiduría, el discernimiento de cómo guiar, de cómo mantener ese balance en sus hogares, Señor. Que cada padre aquí pueda ser ejemplo, modelo, como el Cana y Ana, Señor. Ejemplo, modelo de gente que te busca a ti. Gente, modelo, Señor, que pone tus estatutos y tus principios primero, Señor. Señor, danos como padres la habilidad de criar a estos niños, de ser fuertes. Sabemos que a veces ellos se enojan con nosotros porque todavía no entienden, Señor, pero danos
la fortaleza y la sabiduría y las palabras adecuadas, Señor. Porque ellos son tus hijos y tú los has puesto bajo nuestro cuidado y necesitamos de ti todos los días, Señor. Pon tu palabra en mi boca. Ayúdame a evangelizar a mis hijos. Ayúdame, Señor, dame el tiempo correcto, las palabras correctas, Señor, para poder encaminarlos. Para que, Señor, ellos no estallen de furia cuando yo les hable, Señor, lo que viene de ti. Son tus hijos. Ayúdanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia.